Temas and videos. Video Hoy ya no soy yo, dirigido por Alejandro Ross. Autores Gustavo Cerati, Daniel Melero. Adivino tu intención, tengo ganas de saber quererte, pero hoy ya no soy yo. Es uno de nuestros temas favoritos. Es el momento divertido del álbum, el segundo hit según nuestro pronóstico. La idea es que las cosas cambian tan rápidamente que en un mismo día uno no es uno. El video era la situación ideal para convertirnos en cualquier tipo de personaje. Íbamos con Daniel y Ruth Infarinato. Yo la conocí ahí a ella. Estaba Alejandro Ross, que a su vez es uno de los diseñadores de la tapa, y la verdad es que él tenía una cantidad de ideas y se fue armando sobre la marcha. Lo importante era el lugar, ese espacio reducido, donde la cámara iba pasando y después una serie de situaciones graciosas que iban ocurriendo, en las cuales nos íbamos plegando con diferentes indumentarias. Fue muy divertido, lo hicimos todo en un día. Vuelta por el universo. Autores Gustavo Cerati, Daniel Melero. Nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes. El primer tema es el ticket de este viaje. Se llama Vuelta por el universo. Con Daniel escribimos sobre el cosmos, sobre la imaginería astronómica y esas cosas. Pero después, cuando terminamos el disco, ambos hicimos como una especie de pacto de no seguir, de dejar eso para este disco. Me acuerdo que Daniel me decía, no sigas escribiendo sobre las estrellas, no sigamos escribiendo sobre las estrellas. Pero es muy inspirador eso. Igual es música pop y estamos escribiendo sobre lo que nos pasa a nosotros. Pero de pronto estás en una noche increíble y decís, todo esto que está acá arriba ya pasó hace 10.000 millones de años y yo lo estoy mirando como si fuera ahora. Probablemente, vuelta por el universo, contenga los elementos que después se van desarrollando en el disco a través de diferentes canciones. Lo elegimos como tema de difusión también por esa razón, mucho más que por el concepto de si es o no un hit. En realidad, estamos enamorados de todos los temas, incluso del movimiento que tiene el disco, desde el comienzo hasta el final. Sin embargo, Vuelta por el universo, sin ninguna duda incorpora los movimientos de todo. Hay algo como de un viaje hacia una cosa que yo llamo luz, porque el disco propone algo así, bastante libertad, desde el método que usamos para hacer la música hasta las letras y todo. Cita un poco la necesidad de liberarnos y de buscar algo más luminoso. Es un hit, sin dudas. Si lo escuchas bien, podés tener una noción certera de qué se trata el resto. La idea fue ubicarlo al comienzo para dar una pista. Es el mapa para llegar a Colores Santos. Pudo ser. Autores Gustavo Cerati y Daniel Melero. Caemos fulminados por un rayo que viene del futuro. El territorio de la nada tiene una letra muy compleja. Musicalmente tenía una dirección, pero letrísticamente había muchas posibilidades y allí radicaba la belleza y en ese sentido se aproxima a lo fílmicamente siniestro. Es uno de los temas más David Lynch del disco. Suena una moneda y una cuchara en un vaso. Lo que pasa es que la cuchara en el vaso es lo que se repite continuamente. La moneda cae y la cuchara en el vaso es como el recuerdo de la moneda. Lo saqué de algún disco que tenía una cuchara en un vaso. No me acuerdo si un disco de efectos especiales o qué. Lo tenía y, bueno, lo utilizamos. En realidad es porque somos un par de improvisados. Uno se manda con una cosa y después eso pasa a ser parte del tema. Esta está en la canción y es parte de ella. Está puesta ahí para que se aprecie definitivamente. Carola Boni
apareció en una disco un día y dijo: tengo un cassette para que escuches. Me lo dio y lo escuché. Nosotros ya estábamos anidando lo que sería después de Colores Santos y ya había una idea cuando lo íbamos componiendo que podía haber una voz femenina. El cassette contenía un par de canciones en inglés yaceadas. Me gustó mucho el timbre y sobre todo me gustó la actitud. Aparte, cayó en el momento justo. Carola tiene 19 años. Prácticamente no tiene ninguna experiencia anterior de grabación. Fue sensacional la performance que tuvo y ella misma no lo puede creer. Nos encanta que haya sido una persona aparentemente desconocida la que haya participado en el disco. Tiene una voz que nos encantó. La situación era un poco que tenía que funcionar. Era fílmico el proyecto del tema. Continuamente nos estaba tirando imágenes. Tenía que ver con meterse dentro de un personaje. Vino, cantó y fue bárbaro. Quedó. También está Flavio Cheto en trompeta, en Madre Tierra. Son los dos músicos invitados que participaron en Colores Santos. Tu medicina. Autor Gustavo Cerati. Siempre estás tan cerca. Nunca digo adiós. Es una de las canciones más fuertes que yo escribí alguna vez y tiene una historia muy importante en mi vida y a la vez muy gráfica de cómo puede funcionar la creatividad cuando haces una canción que está ligada a una emoción muy fuerte. Y realmente es una de las mejores canciones que yo he escrito, en todo, armonía, todo. Es una de las que más me gustaba como florecía. En este tema por ahí se resume un poco todo el sentimiento que tuve en una experiencia vital, como hacer un disco y que muriera mi papá. Mi padre tenía cáncer y fueron 2 años de pensar en la muerte. Y escribí una canción que se llamaba Tu medicina y no la podía terminar. La canción estaba construida musicalmente, estaba bien, pero la letra la dejaba y la dejaba. El día que falleció mi viejo la terminé ahí. Me acuerdo que me llevé una hoja de la clínica donde estaba internado, una hoja con una serie de consejos y de esa hoja surgió el cierre. La circunstancia que rodeaba a papá llevaba a la idea de que todo podía terminar, y terminó con la tristeza tremenda que propone la canción, pero también con la luz que aparece al final. A mí me pasó eso. Papá murió en mis brazos, con toda la familia rodeándolo y en ese momento hubo luz. Tomó forma porque hubo algo de luz en esa situación, además de lo terrible. Lo sentí en un momento así tan increíble, porque yo mismo ahora ni cuenta me doy. Me cuesta muchísimo. Imágenes que se me vienen encima y también papeles. Frases que poblaban el lugar que encontré y que fueron completando la canción. Una situación así de dolor tan fuerte y al mismo tiempo mezclado con la esperanza y con el futuro y con la medicina, con la curación, con la fuerza de vivir y que cualquier cosa es una medicina realmente para salir adelante. Es como una enseñanza gigantesca para mí. Soda 1, Dínamo. Ficha técnica, Dínamo, Soda Stereo, Gustavo Cerati, Zeta Bosio, Charlie Alberti. Sony Music, 1992. Nosotros tomamos la decisión de distanciarnos un poco, de hacer otras cosas, de abrir un poco nuestra cabeza, de viajar y juntarnos cuando tenga que ser. Así fue. Nos fuimos de vacaciones todos, no solo yo. Zeta produjo en el estudio el disco del grupo de Marcelo Moura, Los Aguirre, hizo un gran trabajo y yo toqué algo allí. Yo hice un disco con Daniel Melero, produje Los Siete Delfines. Charlie hizo también la suya. Un poco la intención era, por un rato, descansamos y vamos a ver qué pasa cuando nos juntemos, y que fuera real cuando nos juntáramos, y cuando nos juntamos fue real.
Este disco es, por ahí, más real que cualquier otro porque no es producto de la inercia, sino de juntarnos después de un tiempo y darnos cuenta de que producimos música. Y fue tanto lo que produjimos que casi tuvimos que parar el disco, porque fue un disco así. Teníamos como 20 y pico de canciones, nunca nos había pasado tal cosa. Decidimos darle punto y final y llamarlo Dínamo, con ese formato de 12 canciones. La primera incursión tuvo lugar durante los ensayos para la gira por España. No nos habíamos reunido desde los shows en Mar del Plata y realmente no teníamos casi nada de material como para grabar un disco. Yo había esbozado 2 o 3 temas, Primavera Cero, Remolinos y Claroscuro, nada más. Los shows españoles los hicimos casi sin ensayo, porque estábamos constantemente componiendo temas nuevos, ya que el material viejo nos tenía saturados. Grabábamos los ensayos con un par de micrófonos en estéreo y un DAT. En un momento de la grabación, cuando ya estábamos en la búsqueda del nombre, Daniel Melero dijo: ¿Se acuerdan de cuando las bicicletas tenían dínamo? Inmediatamente nos miramos y dijimos: es ese. Dínamo es una palabra que nos retrotrae a nuestra niñez y cuando apareció creímos que era una palabra elegante para definir este diseño que hicimos como disco. Además de agradarnos estéticamente, transmite esa cosa de energía mecánica que sucede cuando uno pulsa un instrumento. Por todas estas razones y quizás por ninguna de ellas, en realidad, nos gusta como suena. El disco me parece que habla de órbitas, habla de un movimiento circular, ¿no? Una cosa, hay un tema que se llama Toma la ruta que dice, después de tanto andar, estás en el mismo lugar. Y cuando sentís eso, y eso es una prisión, sal del camino y toma la ruta, ¿no? Sería la idea. Todo el tiempo estamos girando como en torno a los mismos temas. No creo que Soda Stereo haya cambiado tanto. Por ahí nos seguimos preguntando las mismas cosas o seguimos jugando con nuestros instrumentos y nuestro deseo casi infantil de hacer música de la misma manera que antes. A lo mejor ahora uno tiene más conciencia porque es más grande, pero sigue siendo como un proceso más bien inconsciente lo que ocurre. Dynamo tiene para nosotros una intensidad inusitada con respecto a otros discos, producto de años intensos, producto de cosas intensas, de 2 años de no hacer un disco. En todo caso, lo que cambió es que, bueno, uno no está ciego a todo y va así como por la calle del rock and roll sin mirar para ningún lado. En realidad, uno trata también de cuidarse, de poder manejar en algún sentido ese vértigo, ¿no? Nosotros nos manejamos con un ambiente que, te diría, es mucho más confuso y caótico de lo que la gente puede imaginarse. En todo caso, hasta yo creo que la música me interesa justamente por eso, o sea, el dinamismo musical, el dinamismo en sí. Para mí, es la esencia de la movilidad de todas las cosas y sobre todo el arte de la música, ¿no? No consigo la música quieta. Todo el tiempo se desarrollan dudas, certezas, errores, virtudes. Este disco, primero no sabíamos qué íbamos a hacer. Después, cuando nos juntamos, los temas salían uno detrás del otro, encadenados, y los grabamos casi instantáneamente. Fueron 3 meses desde la gestación de los temas hasta que lo mezclamos. Y todo el tiempo jugando con eso, con las dudas y las certezas, no en base al grupo en sí. El grupo realmente estaba muy bien cuando nos juntamos y empezamos a tocar. Nos dimos cuenta de que la química realmente se produce cuando nos juntamos. Y está más cerca de la libertad que otros discos, eso es lo que pienso, porque es como una apertura grande y bastante ecléctica que hicimos. Siempre buscamos el contraste. Siempre Soda Stereo fue así, contrastado. De golpe la imagen podía ser hasta por momentos chocante para algunos,
combinadas con algunas letras por ahí que mandaban cosas pesadas y el ritmo a lo mejor era súper liviano. La combinación de cosas siempre nos encantó. Y en este disco probablemente hayamos llegado al mayor contraste de lo que yo pueda decir de la música de Soda, ¿no? Por ahí, guitarras tremendamente duras y que hacen que al final te termines acostumbrando como a una especie de océano de guitarra frente a una voz que habla de amor, es decir, esa combinación. A lo mejor, a diferencia de otros discos, este es el más extremo que haya hecho Soda Stereo en cuanto a que hay muchas cosas que nos quedaron colgadas de discos anteriores que acá las llevamos al extremo, desde los planos sonoros hasta la desestructuración de las canciones, desde jugar con lo sónico como más importante que el acorde hasta cambiar la manera de encarar vocalmente un tema o, por ejemplo, dejar una guitarra apoyada contra un amplificador y ver qué hace. Utilizamos mucho esa cosa de textura sonora indefinida. La voz contrasta con la violencia de los sonidos con una suavidad en la cual me sentí muy cómodo cantando. Me aburrí de exasperarme y de gritar. En Dínamo, la heroicidad se sugiere de otra manera. En álbumes anteriores lo vocal era central, pero aquí debe ser parte de un todo. El disco está hecho con instantaneidad, pero tiene una elaboración que hace que el oyente deba escucharlo varias veces para ir descubriendo las sutilezas inmersas en los temas. De nuestra parte, hay conciencia sumida de que estamos marcando un rumbo y definiendo una idea. Hasta ahora, cada vez que nos encerrábamos a grabar un disco, perdíamos la conexión con el exterior. No fue así esta vez. Tuvimos mucha conciencia de la gente que podía estar esperando y cómo podíamos oponernos a esa expectativa para volver a sorprenderla. Tengo la sensación de que este disco tiene más música que todos los anteriores y tiene suficiente electricidad como para quedar encendido un largo rato. Creo que este disco, con picos de emoción más altos que hemos hecho, emociones de todo tipo, comenzando por la sensación histórica que quizás por primera vez sentimos de acercarnos a la primera década tocando juntos. Amor amarillo. Ficha técnica. Larga duración. Disco de oro y de platino en Argentina. CD. Sony BMG. 1 de noviembre de 1993. Producción artística. Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Grabado en Estudios Sambar, Chile y Supersónico, Argentina. Mezclado en Supersónico, Mastering, Furious Sound, Miami. Ingeniero de grabación, Mariano López. Edición, Eduardo Vergallo. Coordinación de producción, Eduardo Del Oro. Asistente, Eduardo Ventepaquí Baracus Lencenela. Arte, Gabriela Malerva, Alejandro Ross. Músicos: Gustavo Cerati. Voces, guitarras, bajo, pedula, MPC 60, teclados, tubo de viento, efectos y percusión. Zeta Bosio, teclados, percusión, bajo en Amor Amarillo. Tweety González, asistencia en programación, consultor de audio. Cecilia Menábar, voces, bajo en A Merced. Temas: Amor Amarillo, Lisa, Te llevo para que me lleves, Pulsar, Cabeza de Medusa, Avenida Alcorta, Bajan, Rombos, Ahora es Nunca, Al Merced. Torteval, solo en la primera edición argentina. Amor Amarillo. Amor Amarillo es el nombre de mi disco solo. Es un disco que contiene 11 canciones y surgió casi impulsivamente. O sea, no había una idea preconcebida del disco antes, ni siquiera estaba pensado o estaba pensando en hacer un disco solista, creo que 2 meses antes. Simplemente surgió de un estado especial,
de una pulsión que se ejerce cuando empiezan a salir canciones y uno empieza a ver como un paquete de ideas y, bueno, decidí darle forma. La mayoría del material lo grabé en Santiago, en Chile, en el living de mi casa, y el resto lo terminé de grabar y mezclar en Buenos Aires y alguna cosa por ahí en el medio en el avión entre uno y otro. No estoy pensando en desarrollar una carrera solista, simplemente hice un disco, solo. Es un paso más, pero en una dirección distinta. El marco de creación de este disco fue rotundamente diferente a todos los que hice antes. Es algo muy impulsivo, no premeditado. Creo que me habría asustado si pensara que esto es el primer paso de una carrera como solista. Lo que sí es cierto es que este disco fue fruto de la distancia que tomé del grupo mientras vivía en Santiago de Chile. Cayó como una moneda. Después de mi casamiento, empecé a componer canciones en el living y terminé grabando el disco. Cuando me embarqué en esta historia de ser padre, tuve la necesidad de hacer una limpieza. Fueron 10 años de andar girando y después de Dínamo vino bien colgar los guantes por un tiempo. Hasta la muerte de mi viejo en 1992, mi vida estaba programada. Grabación, disco, prensa, gira. Él me daba el ejemplo. No paró de laburar nunca, pero yo siento que no puede ser así. La música está muy influida por el próximo nacimiento de mi hijo, por la idea de engendrarlo, por la contención, y al disco le di esa idea. En realidad el embarazo disparó un montón de cosas. Compuse porque aproveché el tiempo libre para crear. Sin quererlo, fue como solidarizarme con las náuseas que sentía en ella en los primeros meses. Estaba gestando un bebé en su panza y yo gesté un disco. Se iban generando una serie de sentimientos que me llevaron a componer así, casi abruptamente, una cantidad de canciones que se transformaron en el disco Amor Amarillo. O sea, está muy relacionado con eso, ¿no? Incluso, creo que el disco tiene como una especie de ambiente de contención. Transpira una situación cálida que para mí está relacionada con ese momento. Mucho de espera, incertidumbre y también como una tranquilidad así muy especial. Uno está tratando de comunicarse así como Aquanauta y este disco más que nada lo compuse. Lo generé cuando todavía todo esto era un misterio, cuando la panza iba creciendo. Fue uno de los sentimientos que me disparó más. Es como la emoción que más se siente en el disco. Es que estaba inmerso totalmente en eso y de qué otra cosa podía hablar, ¿no? Cuando uno está así. El disco, si bien no pienso que verse totalmente sobre una cuestión del embarazo del amor, se llama Amor Amarillo y está contactado con eso, pero no es totalmente eso. En Colores Santos, me acuerdo que el tema justamente, Colores Santos, dice viajando por la luz, y creo que fue como una premonición de lo que después vino conmigo, así que pienso que me influye muchísimo, hasta incluso esa situación de estado embrionario de las cosas. Quería que se mantuviera mientras se iba toda la gestación también, donde se iba produciendo el material. Por supuesto, ni lo comparo. Hablar de la creación de un disco al lado de un hijo es una cosa tan mínima. Este disco es súper importante para mí, pero sin subestimarlo, es nada frente al hecho de esperar un hijo. Esa es la máxima creación. Esa situación de espera está en el disco como una ansiedad súper emocionante y hay una situación de amor muy fuerte, además por todas las cosas en general. O sea, el amor amarillo. Es como darle un color al amor que yo siento, pero también centrado con meterse adentro de un rayo de luz. Cuando te pasan cosas tan importantes, no podés evitar pensar en tu carrera y todo es eso como algo secundario, pero bueno, no es tan así, porque este disco yo lo hice como si se hubiera abierto un útero en mi cabeza, casi con un mimetismo con mi mujer,
algo que no tiene nada que ver con la competencia, sino con la identificación. Además, estaba en Santiago sin hacer nada y no me quería aburrir. El tiempo en que no estamos trabajando con Soda yo creo que es aprovechado para seguir haciendo cosas y me gusta que sea así. O sea, lo vengo haciendo hace tiempo de alguna forma. Igual sigue como latente la idea de cuando nos juntamos, así que hay que aprovechar estos momentos que no estamos juntos para hacer otras cosas. Estamos distanciados físicamente, pero es temporal. O sea, la idea es que es temporal, no es que haya un temporal. Lo que digo es que está mucho más allá del disco. Tiene que ver con mi hijo y con mi necesidad en este momento de vivir eso. Es algo que hablamos entre todos y que es naturalmente comprendido. La banda tiene sentido en la medida en que nos juntamos y tocamos. Podemos hablar por teléfono, cómo estás y todo eso, pero realmente el momento en donde se generan las cosas es cuando nos juntamos con nuestros instrumentos y empezamos a tocar. Entiendo que nuestra manera de tomarnos el tiempo y hacer las cosas respetando los ritmos individuales, en algún sentido, afecta la situación del grupo, pero jamás al punto de pensar en una separación. El pacto entre nosotros tres siempre fue así. El tiempo que cada uno quiera tomarse es lo mejor que podemos hacer. Nosotros no nos bancamos la idea de un cronograma para hacer cosas. Un disco responde a las ganas de crear, no a las imposiciones de fechas o a decir, ahora vamos a componer y a grabar, va saliendo solo. También cambió el vértigo y la velocidad de las cosas, y creo que este ritmo es el que le corresponde ahora a la banda. Y no digo que con esto que vayamos a pasar 4 años sin hacer un disco. Nunca supimos lo que venía. Fuimos escribiendo la historia mientras la hacíamos, y no creo que nos hayamos quedado tranquilos en el casillero de la gran banda argentina. Me encanta estar en Soda, me encanta lo que pasa cuando nos juntamos y hasta que no nos volvamos a juntar y veamos qué se trae cada uno, no sé lo que va a pasar. Siento que todo el tiempo estuvimos cambiando. Naturalmente, hay cosas que unen nuestra producción artística a través de los años. La personalidad que adoptamos como grupo, por ejemplo. Creo que todo lo que hicimos valió la pena y los cambios se dieron de manera natural. En el balance final estoy seguro de que se ganó mucho más de lo que se perdió. No podemos sentir el mismo vértigo de la primera vez, eso es obvio. Si estamos juntos es porque suceden otras cosas. No me extrañaría que, una vez que se me pase la calentura con este disco, desespere por tocar con los chicos. Siempre adoré la idea de tener una banda y sigo creyendo de que no hay mejor banda que Soda Stereo. Cuando hago discos con el grupo, por ejemplo, también siento que estoy tendiendo hacia la mayor libertad posible. Pero es indudable que, bueno, en el grupo se juntan tres personas y eso produce un embudo estilístico. Digamos, va hacia un lado, ¿no? Es importante que sea así, aunque la confusión también es una de esas cosas que me interesan. Hay un sonido, hay un seteo de amplificadores, hay una forma en que uno toca que se relaciona. Este disco lo hice solo, toqué prácticamente todos los instrumentos, así que me dediqué como a experimentar miles de cosas diferentes. Es una cosa bastante diferente a lo que venía haciendo porque trabajar con un grupo, con Soda, tiene más una metodología. En este caso, hacerlo solo fue bien distinto. Fue muy excitante para mí también. Se relaciona más con cuando me pongo a tocar, a componer y suelto el material instantáneamente. Un poco de este disco es esto, cómo fueron creadas las canciones. Así quedaron. Ya de por sí, todos los discos son diferentes, ¿no? Los momentos son diferentes, las épocas, pero además yo creo que este disco es diferente porque está hecho de otra forma. Creo que siempre cuando hago un disco con Soda Stereo hay que pensar que realmente es una participación de tres, porque por más que yo esté componiendo y cantando los temas, y a lo mejor guiando también,
es la conclusión de los tres, y lo que sale es eso. Y bueno, en este caso no ocurre así. Realmente es un disco de banda cuando lo hacemos con Soda Stereo y tocamos eso, como una banda. Esto es, digamos, lo contrario, ¿no? Aquí no hay una banda. Yo creo que las cosas nunca se parecen tanto, y menos con el primer disco de Soda Stereo. No teníamos ninguna conciencia de en dónde estábamos parados. Quizás ahora tampoco tenga demasiada, pero no puedo reproducir ese clima, ni siquiera me interesa hacerlo. En ese momento era total inexperiencia, lo cual también lo hace muy agradable. Y esto es quizás un poquito más ya de conocimiento, a pesar de que todavía no agarro bien toda la situación y creo que está bien que sea así. Me parece que no estoy pensando en una carrera solista, siento eso. Entonces hice un disco solo, me parece válido que lo haya hecho y después veremos qué hago en el futuro. Por el momento quiero ver qué pasa con esto. Lo suelto al mundo después de haberlo vivido intensamente. La diferencia es que solista en sí mismo me implica como una carrera que todavía no he tenido conciencia de tomar. Por eso hago esa diferencia entre solista y solo, aunque sea semántica. Un disco que hice solo en base a que empecé a componer canciones en Santiago de Chile. Las terminé acá y decidí darle una forma final como disco. Y tomé como disco de cabecera por un lado Artaud, salvando las diferencias de épocas y todo eso, pero esa cosa intimista. También un disco de Ultra Vivid Essence que se llama Joy, disco que tomo como referencia de conceptos. No estoy pensando todavía en armar una banda o en hacer nada al respecto. Es decir, con el tiempo lo veré, pero también la idea es seguir tocando con Soda Stereo. En principio esto es como, yo diría, un hecho aislado. Puede ocurrir otra cosa más adelante, pero no lo estoy pensando. Digamos, como un eslabón de una cadena. Eso será según las necesidades que sienta, y como estaba explicando, yo creo que lo próximo será juntarnos con el grupo y hacer algo. Probablemente en el futuro haga algo también solo o con otra persona o quién sabe. Todo el tiempo a uno se le van ocurriendo cosas. Todo el tiempo tengo objetivos nuevos, así que surgen cosas que uno ni siquiera se planteó y que ocurren y te van llevando por caminos diferentes. La verdad, tendría que decir que cuando hago un balance, y pocas veces lo hago, en realidad en lo posible trato de no hacerlo ni siquiera a fin de año porque son los peores. Yo pienso que siempre me queda como una cosa mucho más positiva. En ese sentido estoy, sí, muy conforme con lo que hago y siempre es como una plataforma para seguir haciendo cosas y después seguir sintiéndome conforme. Lo emparento con todas esas cosas paralelas que hice con Soda Stereo, porque como esos momentos que ocurren así, en mi caso, esporádicamente, que tienen que ver con sincronías, ¿no? En este caso, la distancia, la necesidad de seguir haciendo canciones y de golpe aglutinarlas y ver que eso lo puedo llevar hasta el final solo. Yo no sé si fue un paso hacia esto, pero a mí me encantó Colores Santos. Por ahí fue necesario porque me encontré grabando un disco entero con una persona que no era de Soda Stereo. Tal vez me ayudó para animarme más a hacerlo en ese momento, pero hay tantos paralelismos con Colores Santos como con Soda. Se toca tangencialmente con todo lo que hice y hasta con discos que escucho y me gustan de toda la vida. De todas formas, Colores Santos es un disco de dúo y claramente es una simbiosis entre dos personas. En aquel momento Daniel y yo formamos un dúo y Colores Santos fue el fiel reflejo de eso. Si la idea de hacer algo juntos no hubiera prosperado, me habría encerrado a trabajar con la banda. El proceso de este disco se parece mucho más a momentos en la historia de Soda Stereo en los que yo concebía ideas musicales que después, en los ensayos, tomaban forma definitiva. Esta vez, en lugar de involucrar al grupo, seguí trabajando por mi cuenta hasta dar con la versión que me dejó conforme. Así que por eso tiene algo como más íntimo. Y fue muy agradable hacerlo y también era la manera en que me conectaba con la música,
aunque estaba seguramente muy abstraído por otra cosa, ¿no? Primer hijo, me había aburrido muchísimo la última gira de Dínamo y deserté. Fue medio un golpe para todo lo que significaba Soda Stereo, pero estábamos en México y cuando supe que mi mujer estaba embarazada dije, no más, y ahí parí un poco la cosa en seco, pero no era mi intención separarme. Traté de conservar todos los primeros instantes de creación del disco, por ejemplo las guitarras, las baterías y el bajo que toqué cuando estaba componiendo el tema. Cuando llegué a Buenos Aires, consideré armar una banda o poner cuerdas, pero fue fugaz, porque cuando quise reproducir lo que estaba en los demos, me di cuenta de que era imposible y me sentí incómodo. Dejé lo que estaba grabado y sobre eso hice algunos overdubs y las voces. Me cagué totalmente en si la viola podría haber estado mejor grabada y eso le da un saborcillo que no sé si se nota, pero que está ahí y como criterio de producción me pareció una idea y por eso la propuse a Z para salir de tanto autismo. Igual es un disco un poco autista, diría, aunque solo proyectado al mundo como disco, en el sentido en que prácticamente todos los instrumentos los toqué yo y los fui armando así. A Z lo llamé para coproducir este álbum porque es una persona como de un balance. O sea, me di cuenta de que lo extrañaba en muchos aspectos, a pesar de que este disco estaba muy centrado en torno a lo mío y más básicamente estaba pautado de antemano cómo iba a ser. Estar con él es un placer, así que necesitaba de ese placer para coronar, digamos, Amor Amarillo. En bajo hizo Amor Amarillo, el tema del título del álbum, y después metió algunos teclados e hizo las veces de coproductor en todo el proceso final del disco. Mi mujer toca el bajo y canta un par de temas. Tweety González, que hizo de consultor de audio, así lo llamo yo, en realidad esa fue su función. Y gente en Supersónico, gente en Santiago, amigos, todos ellos tuvieron algo que ver con el disco, con el cual me siento súper conforme. Lo siento exitoso mucho más allá de su aceptación popular, que es algo sobre lo cual no puedo saber qué ocurrirá. Cuando llegué a Buenos Aires, hubo gente que me comentó que parece que el amor está de moda. Yo ya conocía lo de Fito y la película, pero no me detuve en esa relación porque pienso que el disco no tiene nada que ver. A lo mejor hay algún tipo de sincronismo planetario, pero creo que lo mío es más deforme. No tengo idea cuál es el amor después del amor. Yo solo trato de darle un color a eso. No creo que Amor Amarillo hable unidireccionalmente del amor de pareja. Para mí, lo de amarillo tiene que ver con lo intenso y con lo interno. El amarillo es un color con el que me identifico en esta etapa de mi vida. En parte, tiene que ver con un viaje a México que hice antes incluso de que naciera la idea de grabar este disco. Recorriendo la península de Yucatán, tuve algunas visiones de color amarillo, algunos ovnis que creí ver y ámbar que encontré con restos fósiles. Un hallazgo digno de Steven Spielberg porque, como en la historia de Jurassic Park, este también tiene adentro un mosquito que se conserva intacto. Desde ese momento el amarillo estuvo presente en mi vida, todo el año. Es el color que yo lo veo el amor. También lo asocio con toda la historia de generar vida en el útero de mi mujer. Además, el sol es amarillo y creo que no hay nada que lo pueda superar en vitalidad. Siempre hice como asociaciones en imágenes, sonido y color. Yo creo que tiene que ver con que de chico siempre asociaba los tonos de la guitarra, los tonos musicales con colores. Creo que cromáticamente habría aprendido mucho más rápido todavía a tocar. Para mí siempre hubo un paralelo. De chico, por ejemplo, el re era verde. Yo después me construía como unos gráficos que tenían que ver con los colores. Siempre hay relaciones así. Ruido blanco, colores santos y amor amarillo. Y es un juego de palabras y también es una situación para mí lumínica. La idea del amarillo está relacionada con el sol y con una idea de luz, y de ahí salió.
Desde chico siempre estuve más relacionado con el mundo de las visiones que con los hechos pragmáticos. Eso no quiere decir que viva alejado de la realidad. Mis letras tienen un significado, pero la idea es no estar sujeto a nada cuando escribo y me libera mucho a la hora de inspirarme en imágenes que en situaciones reales. Rara vez me agarran esos ataques de perfeccionismo que me llevan a pulir cada cosa que escribo. Lo mío son imágenes que se conectan solas. En general, primero hago la música y la letra después llega sola. Este disco lo hice así. Tocaba y mientras tanto iba cantando lo que se me ocurría y así lo dejé. A veces me sorprende y me divierte escuchar a la gente en los recitales cantar mis canciones, cosa que por ahí no tienen demasiado sentido. Pero cuando una canción está escrita, ya no te pertenece solamente a vos, sino que también pasa a ser propiedad de la gente. Y yo respeto las emociones y las interpretaciones que se generan entre el público. Además, uno es un poco autista cuando compone porque no tiene demasiado contacto con la gente. Por eso es bueno descubrir que lo que escribo tiene que ver con lo que les pasa a los demás, porque sería muy aburrido que yo contara todo el tiempo lo que me ocurre a mí. Además, no tendría nada para contar. Amor Amarillo trata sobre muchas cosas. Creo que el disco es lo suficientemente ecléptico como para mostrar todas las facetas en las cuales me ubico para componer una canción. Tal es así que hay temas que son casi acústicos totalmente y pasan a temas invadidos por la tecnología, y creo que la combinación un poco extraña quizás me sedujo de entrada. Mi idea con este disco era conservar cierta cosa clásica de canciones que se estaba produciendo con una idea también de lo ambiental, ¿no? El disco puede estar sonando ahí, uno puede estar haciendo cualquier otra cosa y no necesariamente te invade. Puede ser que en algún momento te haga prestarle atención, decirte, esta, esta es una canción, escúchala. Soy tan bueno haciendo canciones. Puedo poner la voz bien fuerte o puedo llevar esto hasta el extremo del sonido. Pero en general no pretende eso todo el tiempo. Me gustó más esa idea de cosa casi así contenida. Eso es un concepto que me propuse en este disco y me parece que lo pude conseguir. Cada vez me gusta más jugar con lo invasivo y con lo que no lo es. Este disco, por ejemplo, tiene un formato clásico de canción y eso lo mezclo con una situación medioambiental, con una funcionalidad desconocida que no sé para qué sirve. Creo que lo bueno, a lo mejor de este disco, es que puede estar sonando sin que tengas que prestarle una atención absoluta y puede funcionar de música casi de soundtrack de lo que estás haciendo. Estás haciendo el amor, o estás trabajando, o estás leyendo, o a lo mejor estás concentrado en el disco viéndolo con otra percepción. En definitiva, no deja de ser también un grupo de canciones puestas en determinado orden. Lo que te pasa con un disco es que terminás de hacerlo y realmente en el momento casi ni lo pensaste, lo hablaste, o a lo mejor relativamente poco. En mi caso, básicamente me dediqué a hacerlo y después uno trata de hilar coherencias que muchas veces no son tales, ¿no? Y creo que uno de alguna manera se esfuerza en tratar de explicar lo que hizo que es inexplicable, ¿no? En este disco y ya lo vengo haciendo de Rex Mix para acá, incluido Colores Santos y Dínamo, me propongo ser ecléptico, es decir, el disco propone cosas muy diferentes en cada tema. Lo que pasa es que en este creo que también agregué como un concepto clásico mezclado con cierta cosa de experimentación o algo así, que tiene que ver con estar metido acá dentro del submarino y jugar todo el tiempo. A mí me gusta mucho lo que denomino trance rock, o sea, un rock de transición en el que la música no es tan invasiva, sino que se vuelve más sugerente, crea clima. No me gustan esos discos agresivos donde el mensaje es acá estoy yo. Prefiero la música que por ahí pasa inadvertida en el momento en que uno la escucha, pero que queda alojada en algún rincón de la memoria. Ojalá que Amor Amarillo sea un disco así. Este disco, si tiene algo de particular,
es que traté de conservar una idea como embrionaria, o sea, empecé a hacer las canciones en Santiago en el estudio Ámbar, así se llama el estudio que monté en nuestra segunda casa, y prácticamente todo lo que grabé aquí lo volqué después. Mantuve el primer inicio de la cosa, no regrabé. En Buenos Aires puse la voz, terminé de hacer las letras y algún que otro arreglito. Al principio no tenía más que una guitarra acústica, después me hice traer otros instrumentos a Santiago y dejé prácticamente todas las primeras tomas de las primeras cosas que hice. El primer approach a la composición es lo que quedó registrado. Ya eso establece una diferencia con otras cosas. Yo me acuerdo cuando hice Canción Animal, estaba en casa y también en una situación así bien íntima. Empecé a hacer los temas y después se los mostré a los chicos. Ya prácticamente tenía casi todo el disco, había hecho casi todos los temas y los había demiado. Esto es como si yo supiera, como si lo hubiera hecho yo mismo, solo que lo seguí hasta el final y traté de mantener el estado embrionario de la canción, es decir, lo primero que hice fue lo que valía, si es que me gustaba, obviamente, y quedó ese momento básico y primario de la composición. Por ejemplo, temas como Amor Amarillo, las guitarras las grabé en Santiago en el living del departamento y fue en el mismo momento en que estaba haciendo la canción. Cuando llegué a Buenos Aires, imaginé que eso lo podía reproducir o hacer algo mejor grabado en 24 canales y me di cuenta al instante que no tenía ningún sentido, que eran esas mejores versiones. Así que dejé prácticamente todo aquello que tenía que ver con el demo, o sea que el disco mantiene para mí ese espíritu. Normalmente tiendo a poner más que sacar, aunque también el concepto de mezcla que utilicé esta vez en este disco fue como más de despojo. Tenía un montón de cosas, de material y empecé a sacar, o sea, a restar más que a sumar, y me encontré con que hay temas que están realmente muy despojados y que suenan muy bien. Le dan espacio para que suenen todos los instrumentos, que son a veces muy pocos. Hay que pasarla bien con lo que uno hace. Y con este disco me divertí quizás porque no tenía la presión de grabarlo. De todas formas estoy seguro de que con Soda voy a seguir porque tenemos ideas y proyectos en común que nos mantienen unidos. Después de 10 años de estar juntos con Soda, nos dimos cuenta de que podemos seguir sin saturarnos. Nos separamos sin una intención definitiva. Es más, yo soy el responsable de que estemos separados porque quería este año para hacer otras cosas. Necesito vivir con intensidad el nacimiento y los primeros meses de mi hijo. Pienso en la vida y pienso que la siento como nunca. Es decir, muchas veces pienso, tantas veces que me sentí bajoneado y pensé que la vida se me escapaba por canales que desconocía. Y bueno, son pasos necesarios, a lo mejor, pero para mí este es el año de mi vida. Entonces eso es lo que intento mostrarle a la gente que me pasa y creo que a mucha gente le puede servir. Estar unido a la vida, ¿no? Como algo que es muy valioso, que está dentro y muchas veces no lo podés ver o la despreciás y la verdad es que un nuevo ser te da esa dimensión.